El tema que veremos el día de hoy lo hemos titulado Obreros útiles en sus manos. Obreros útiles en sus manos. Y sin duda es un capítulo que a ti y a mí nos tiene que dejar muchas cosas. Pablo comienza este capítulo 2, versículo 1, diciendo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra esfuérzate es una palabra que constantemente Pablo le habla a Timoteo. En esta ocasión, o esta es una de las 25 veces que Pablo anima a Timoteo a esforzarse. Pablo le escribe a Timoteo continuamente: esfuérzate, esfuérzate. Y pareciera que Timoteo es alguien tímido por naturaleza. Pareciera que Timoteo de repente ya no quiere seguir adelante, ya no quiere trabajar, hacer las cosas. Por eso el apóstol Pablo viene y le dice: esfuérzate, esfuérzate, Timoteo. Y realmente cuando tú y yo entendemos esto, nos damos cuenta que Dios busca que tú y yo nos esforcemos. No nada más Pablo a Timoteo, sino tú y yo necesitamos esa palabra de esfuérzate el día de hoy, ¿sí? Tú y yo venimos a la congregación muchas de las veces ya arrastrando la cobija. Hay quien viene con toda la disposición, con todo el anhelo, con todo el ánimo, pero hay quien viene a la congregación ya literalmente arrastrando la cobija. Y Dios le dice a Timoteo, como te dice a mí, te dice a ti, me dice a mí en este día: esfuérzate. Isaías capítulo 40, versículos 29 y la primera parte del 31 dice: Él da esfuerzo al cansado, hablando de Dios, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y el versículo 31 en la parte inicial dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Timoteo está recibiendo de Pablo una palabra y le dice: esfuérzate. Y tú y yo debemos de entender que no es en nuestras fuerzas. El esforzarnos tiene que ser en las fuerzas del Señor, tiene que ser en sus fuerzas. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce. Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11: por lo demás, hermanos míos, ¿qué? Fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Y nos dice cómo lo podemos hacer, cómo nos esforzamos, cómo nos vestimos de la fuerza del Señor. En el versículo 11 dice: vestidos de ¿qué? De toda la armadura ¿de quién? De Dios, para que entonces tú puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. A todos nos gusta que nos digan esfuérzate. Hay a quien le cae gordo que le digan esfuérzate. Hay a quien le dices esfuérzate y ya no viene, va a la contraria. Pero el Señor te dice esfuérzate. Y no te dice esfuérzate e investiga cómo. Esfuérzate comprando tu libro de superación personal de ¿quién se ha llevado mi quesito? O los 4 acuerdos del cristiano. No, la palabra no dice esfuérzate en una vana doctrina, en una enseñanza incorrecta. Te dice: te tienes que esforzar y vestir de la armadura de Dios. Y tú sabes que la armadura de Dios es el evangelio, es la palabra, es la oración. Estamos hablando de una vestimenta dada por Dios y de una vestimenta especial por el Señor. Y sabes, Timoteo debía de entender, como tú y yo debemos de entender el día de hoy, que Dios nos va a dar su fuerza mientras tú y yo lo busquemos y dependamos de Él. Y no dependamos en nuestras fuerzas. Siempre que tú y yo le busquemos, siempre que tú y yo dependamos de Él y no dependamos de nuestras fuerzas, el Señor nos va a fortalecer. Tú y yo no podemos ser fortalecidos por nosotros mismos. Nos podemos animar, nos podemos exhortar, la palabra nos enseña, pero tú y yo no nos vamos a fortalecer. Tú y yo nos vamos a fortalecer cuando verdaderamente dependemos del Señor. Pero fíjate lo que dice más adelante: tú hijo mío, esfuérzate ¿en dónde? En la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo una forma especial de esforzarse. Y sabes, la palabra gracia, ese regalo o ese favor inmerecido que tú y yo recibimos de parte de Dios. No hay nada que nos fortalezca más. Y lo decía hace rato Gus cuando dirigía la alabanza y la lectura, que tú y yo podamos ser considerados y sepamos que somos hijos de Dios. Creo que hay pocas cosas que te pueden traer tal paz y tal descanso que saberte amado por Dios, ¿sí? Y Pablo lo enseña en 2 de Corintios capítulo 12 versículos 9 y 10. Dice el apóstol Pablo, hablando acerca de Dios, me ha dicho: básate en mi gracia, o básate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo está animando a
Timoteo desde su propia experiencia personal. Le dice: esfuérzate como yo me esfuerzo, como el Señor me ha enseñado que me esfuerce, como yo hago las cosas. Versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo había sido instruido por Pablo, Timoteo había escuchado de Pablo, Timoteo había recibido enseñanza de Pablo, y le dice Pablo a Timoteo: no te hagas guaje, esto lo has escuchado de mí y lo escuchaste ante mucha gente. Ahora tú tienes que poner en práctica lo que ya escuchaste o lo que ya aprendiste. Y esta parte a veces es bien complicada, porque muchas de las veces tú y yo venimos a la congregación, venimos a la reunión, escuchamos la palabra, escuchamos la prédica, pero nos vamos y jamás la aplicamos. Y a veces ni siquiera nos acordamos de lo que pasó en la prédica o de lo que se enseñó en la predicación. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: todo lo que ya escuchaste de mí, todo lo que ya oíste de mí en algún momento, dice, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, repítelo, instrúyelo, discipula a otros, enseña a otros, transmite ese conocimiento a otros. Pero ve lo que dice, es una forma padre, porque no es como que Dios nos esté hablando y a ti y a mí que tenemos que guardar lo que escuchamos. Dios nos enseña que lo que tú y yo escuchamos y aprendemos en la congregación, tú y yo tenemos que guardarlo, pero también tenemos que ponerlo por obra y también tenemos que enseñarlo a otros. Y una de las funciones tuyas y mías es aprender, lo aprendemos, lo escuchamos y lo enseñamos. La iglesia es una escuela. Tú y yo venimos a aprender la palabra de Dios. Y como gente que viene a aprender la palabra de Dios, tenemos también la capacidad de poder enseñar la palabra de Dios a otros. Pablo le dice: lo que oíste de mí ante muchos testigos, es decir, la enseñanza que yo te di, no se trata que tú des tus cantinfleadas o tu enseñanza o tus experiencias de vida o tus historias propias o tus sueños mágicos. Se trata que tú y yo enseñemos la palabra que Pablo le ha enseñado a Timoteo, la palabra que fue dada por Dios, ¿sí? Ahora, ¿a quién hay que enseñársela? Dice el versículo 2, a hombres fieles. Y sabes qué difícil es encontrar la cualidad de fidelidad, ¿sí? Pablo no le dice a Timoteo: oye Timoteo, fíjate que en unos años los golpes acá y la persecución se va a venir bien intensa, búscate a hombres fuertes, ¿no? Pablo no le dice así a Timoteo. Pablo no le dijo: búscate hombres fuertes, búscate hombres listos, porque a veces a lo mejor los más listos podrían tener mayor retención de la palabra. Tampoco le dice: búscate a los más populares para que puedan enseñarles a otros. Tampoco le dijo: busca hombres o mujeres apuestos, busca a gente inteligente, busca a profesionistas. No, porque sabes, el tener alguna de esas cualidades no te hace ser fiel delante de Dios. Puedes ser un profesionista infiel, puedes ser alguien apuesto infiel, puedes ser alguien súper listo e infiel, puedes ser alguien popular e infiel. Y lo que Pablo está queriendo es que nadie distorsione la palabra de Dios, que el mensaje que fue dado sea el mensaje que se entrega a las demás generaciones. Por eso dice: haz esto o entrega esto ¿a quién? A hombres fieles. Y dice: a hombres fieles que ¿qué? Que sean capaces de transmitir, que sean idóneos para enseñar también a otros. No significa que tengan un máster en homilética o hermenéutica, sino que tengan el amor, la paciencia y el tiempo de poder instruir a otros. Los que son maestros aquí, y oramos por ellos y mis respetos para todos ellos. Pero qué difícil es enseñar, qué complicado es enseñar. Qué difícil es ahondar en cosas. Qué difícil es, en lo secular estoy hablando, poder mantener un plan de estudios, cubrir una serie de requisitos. Porque del otro lado tienes a 1 o a 100 niños que traen muchas deficiencias de casa. Y entonces tú como docente batallas con esas deficiencias. Y sabes, la palabra de Dios no es diferente. Porque cuando vienes a la congregación y vienes a hablar de la palabra, encuentras a cristianos del otro lado con un chorro de deficiencias, con un chorro de carencias y con un chorro de necedades. Y como alguien nos tuvo paciencia en algún momento porque nosotros éramos los necios, nosotros éramos los poco pacientes, nosotros éramos los insensatos a veces, Dios fue transformando nuestra vida. Por eso le dice Pablo a Timoteo: hombres que sean fieles a la palabra de Dios y que quieran enseñar a los demás. Y aquí podría abrirse una interrogación y decir: bueno, entonces eso es opcional, quien quiere enseñar, ¿no? Eso sería opcional para algunos.
Y no, la palabra de Dios nos enseña que tú y yo tenemos que hacer discípulos y enseñarles que guarden todas las cosas que aquí están. Es la gran comisión que el Señor deja a la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Entonces ese es parte del llamado de Dios para ti y a mí. Tú y yo tenemos que enseñarle la palabra de Dios a los demás. Tú y yo tenemos un Pablo, alguien que nos enseña la palabra. Pero también tenemos a un Timoteo, a quien nosotros podemos discipular y enseñarle la palabra. Versículo 3. Y aquí empieza algo interesante, porque Pablo toma 3 figuras que son comunes y son representativas para ejemplificarle a Timoteo lo que está hablando. Dice: tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y aquí es donde muchos dirían: uy, yo no vengo a la iglesia a sufrir penalidades, bro. Ya sufrí penalidades en el mundo. A la iglesia vengo por bendiciones, ¿no? Pero el apóstol Pablo no enseña eso. Si a ti te dijeron que en la iglesia todos son bendiciones y nada son penalidades, pues brother, te engañaron, ¿no? Hubo un engaño ahí, te dijeron para de sufrir y no es para de sufrir, el sufrimiento sigue, ¿sí? La primera figura que Pablo representa es un soldado, ¿sí? Le dice: tú pues, le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando el versículo 3 comienza con el tú pues, no es una sugerencia de Pablo, no es como un texto donde, oye, pues si quieres estaría bien. No, es una orden, es algo imperativo que le dice: ellos hacen muchas cosas, tú pues sufre penalidades como buen soldado, tú haz las cosas correctas como buen soldado, como un verdadero soldado. Y sabes, de la misma manera como un cristiano debe de estar dispuesto a sufrir penalidades, así lo compara Pablo, porque tú y yo no venimos a la iglesia a no sufrir penalidades. Y a lo mejor aquí se romperá el esquema de muchos que digan: oye, pero es que a la iglesia venimos al amor, a la paz, a las buenas obras. Sí, pero no tienes que perder de vista que la iglesia está creada por lo vil, por lo menospreciado, por lo necio, por todas aquellas cosas que éramos inservibles. Brother, tú y yo estamos por la gracia de Dios acá. Y entonces tú y yo somos imperfectos. Y la iglesia en la que tú y yo pertenecemos es una iglesia ¿qué? Imperfecta. Es una iglesia santa porque Cristo la ha santificado. Pero tú y yo, de acuerdo a nuestras obras, a nuestras actividades, a nuestros pensamientos, a nuestras conductas, a nuestros humores, somos imperfectos. ¿Qué familia de ustedes es perfecta? Si tu familia no es perfecta y forma parte de esta iglesia no es perfecta. ¿Quién de ustedes es perfecto? Si alguno de ustedes no es perfecto y forma parte de esta iglesia, ¿qué crees? ¿La iglesia es qué? Aunque no nos guste como cristianos reconocer que la iglesia de Cristo es una iglesia imperfecta, tú y yo debemos saber que es una iglesia imperfecta, amada por la gracia del Señor. Es por su gracia que nos ama. Cuando volteas a ver tu vida y dices: chale, creo que no merecía ni siquiera la atención del Señor, ¿no? Pero cuando vas a la Escritura y te das cuenta que aun con tus errores, con tus imperfecciones, con nuestras infidelidades, el Señor nos amó, sabes que vale la pena sufrir penalidades por Él. Sabes que vale la pena esforzarse por Él. Y lo que Pablo le dice a Timoteo, o sea, sufre penalidades como buen soldado, no del mundo, de Jesucristo. Y dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Es decir, ninguno que ha querido enrolarse al ejército puede vivir como un civil. Él tiene una función como un soldado, como alguien del ejército. Y de la misma manera es ninguno de nosotros que ha decidido integrar el ejército de Dios podría vivir como vive el ejército de este mundo. Un buen soldado se mantiene fuera de las cosas del mundo. Un buen soldado está dispuesto a la voz de su comandante, a la voz de su superior, a la voz de su capitán, a la voz de su general, y ellos reciben la instrucción y van a donde tengan que ir y salen a donde tengan que salir y viajan a donde tengan que ir. Pero sabes, hay soldados ordinarios, comunes y corrientes. Hay malos soldados y hay soldados excelentes. Hay cristianos comunes y corrientes. Hay malos cristianos y hay cristianos verdaderamente entregados. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? Porque Pablo está diciéndole a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios del mundo. O
milita en esas condiciones. Un soldado tiene que renunciar a muchas cosas. De repente ves gente que es militar y los mandan meses a otras ciudades a combatir el crimen y renuncia a cosas malas, pero también renuncia a cosas buenas. Se distancia de la familia también. Y de la manera que Pablo le dice a Timoteo es: te vas a dedicar a ser soldado de Jesucristo, tienes que renunciar a muchas otras cosas. Y a lo mejor alguien romántico me diría en la congre: sí, pero a la familia no, Armando. Un joven le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Le dice: sígueme. Le dice: deja que vaya a enterrar a mi padre y a mi madre antes. Le dice el Señor: cualquiera que pone a su madre, a su padre antes que a mí no es apto. ¿Cuántos amamos a papá y a mamá? ¿Cuántos amamos a nuestros hermanos, a nuestros hijos? Pero sabes, el amor de Dios tiene que ser una preeminencia. Porque tu amor hacia tu hijo, hacia tu sobrino, hacia tu papá, hacia tu mamá, no es nada si no está sujeto o sustentado en el amor de Cristo. De verdad. El amor de Cristo es el que tiene que permear nuestra casa, tiene que permear nuestra familia. Versículo 5. Y aquí Pablo cambia el ejemplo otra vez. Dice: ninguno que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El primer ejemplo que Pablo pone es el de un soldado. Y dice: si tú no eres como soldado determinado y renuncias a muchas cosas y dejas de enrolarte en los negocios de la vida, no vas a ser un buen soldado. Y después le dice Pablo a Timoteo: bueno, a lo mejor el tema de los militares no te gusta, pero ¿qué tal las luchas, no? En ese momento estás hablando de que los deportes en Roma y en Grecia son olímpicos, es la cuna de los deportes olímpicos, es la cuna de los deportes, es la cuna de los récords, es la cuna de todas estas competencias atléticas. Y Pablo está haciendo una referencia. Y sabes, muchos de los ejemplos que Pablo enseñó, los enseña con ciertas referencias de deportes. Habla acerca del correr o de la pista, habla acerca de los obstáculos, habla acerca del box al decir que da golpes al aire o que se dan golpes al aire. A los corintios les habla mucho de esto. Y habla acerca de la lucha. También en Efesios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y ahora vuelve a hablar de la lucha. Y le dice a Timoteo: oye, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y sabes, esto está muy padre porque un atleta, para poder ser coronado legítimamente, tiene que correr de acuerdo a las reglas que están establecidas para la competencia. Los que practican algún deporte aquí, atletismo, natación, taekwondo o lo que practiques, sabes que hay reglas, sabes que hay golpes que son prohibidos, sabes que hay movimientos que son prohibidos, sabes que hay técnicas que no puedes saberte muchas técnicas de algo, pero si la competencia es con la técnica A, no puedes meter la B y la C, y cuando me canso meto la D y entonces avanzo más. Tienes que respetar cuáles son las reglas. Y dice Pablo: ninguno que lucha, ninguno que hace esto puede ser coronado si no lo hace legítimamente. Y sabes, en el cristianismo no hay atajos, es lo que Pablo le está diciendo. No hay atajos. No es como que yo en el cristianismo pueda hacer mis propias reglas. No es que yo pueda hacer mis propias condiciones de evangelio. ¿Sí? No es como que yo pueda estar modificando algunas cosas a mi antojo. Y esto es bien fácil porque hay mucha gente que dice: bueno, pues yo sé que es pecado, pero pues Dios va a entender la intención de mi corazón. Y eso es querer hacer tus reglas. Eso es querer jugar con tus reglas. Sabes, yo creo que aquí no hay nadie que ignore lo que es pecado. Y a pesar de que sabemos que es pecado, ¿qué crees? Hemos terminado incurriendo en él. Y ha sido por su gracia que Dios nos ha vuelto a levantar. Y ha sido su misericordia que nos vuelve a sostener. Pero sabes, no podemos vivir la vida así. Ni podemos vivir la vida creyendo que a Dios lo podemos utilizar de la manera que querramos. Ni abusar de esa gracia. Versículos 6 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ahora vuelve a cambiar el ejemplo. Ya habló el ejemplo del soldado, del militar. Ya habló el ejemplo del atleta o del que está compitiendo. Y ahora está hablando acerca de un labrador. Y sabes, al decirle Pablo a Timoteo que el labrador tiene que trabajar, le está diciendo que debe de tener una actitud de labrador. Y sabes, tú y yo debemos de tener una actitud de labrador. Y no es una actitud de que tengas que cambiar tu vestimenta, ¿no? Sino que sencillamente lo que hacen los labradores es trabajar primero. Un labrador no cosecha sin haber trabajado. Un labrador tiene que trabajar primero y entonces después cosechas. Y sabes, a diferencia del soldado y del atleta, que cuando ganan son reconocidos, porque tú y yo hemos visto cómo premian a los atletas.
Tú y yo hemos visto cómo reconocen a los militares, cómo les condecoran también. A diferencia de estos, el trabajo de labrador pues no es glamuroso, ni es reconocido. Es más, en nuestro país es hasta mal pagado para muchos de ellos. Y es un trabajo pesado, es un trabajo difícil, es un trabajo tedioso, es un trabajo fastidioso, es un trabajo rutinario, es un trabajo poco emocionante. Y sabes, nunca he visto que al mejor labrador le den un galardón o lo condecoren. Y ese premio es para el mejor labrador de lo que quieras. Yo nunca he visto eso. Es más, ni siquiera es una celebridad el mejor labrador. Y es lo que Pablo le está enseñando a Timoteo. Dice, tienes que trabajar duro, no esperando el reconocimiento. Si hay reconocimiento, qué bueno. Si no lo hay, qué bueno también. Estás trabajando por algo que esperas cosechar. Y también cuando nos dice que tenemos que ser como labrador, nos está diciendo que no hay lugar para gente floja, ni para ministros flojos. ¿Qué pasa con el labrador si el labrador decide un día de, hoy no voy a limpiar la tierra, mañana voy? Y a otro día está lloviendo y no, mañana no voy tampoco. Cuando menos se acuerda, el labrador fue dejando, y hoy su fruto está casi rebasado por hierbas que lo están tapando. Hoy su fruto está rebasado por hierbas que lo están ahogando. Y muy difícilmente su siembra va a poder dar un fruto si se la siguen comiendo las otras hierbas que están creciendo. El labrador va, oye, está creciendo esta hierba, la corto todos los días. Y todos los días es una lucha de estar cortando hierbas que quieren ahogar el fruto que estoy cuidando y que estoy sembrando, ¿sí? Así que, amado mío, de verdad, yo debemos de entender que tenemos que trabajar en la obra. Hay muchas áreas en las que tú y yo trabajamos. Hay muchas áreas como tú y yo podemos hacer. Y sabes, lo primero que está hablando Pablo a Timoteo es: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús y enséñalo a los demás. Donde en la iglesia, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en un orden, en una actividad ordenada. ¿Quieres servir en la iglesia? Acércate. De verdad, tu vida cristiana aquí, en otra iglesia, en donde estés, no va a servir si estás pasivamente viviéndola. Tienes que trabajar, tienes que todos los días cortar esas hierbas que quieren apagar tu relación con Dios, que quieren ahogar el fruto que estás dando, ¿sí? Versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Un buen labrador trabaja duro y espera pacientemente. El fruto no lo ves al terminar la reunión, sino el fruto lo ves cuando el Señor viene por su iglesia. ¿Y eso qué significa? Significa que tú y yo tenemos tiempo por misericordia de Dios. Y a lo mejor habrá quien diga, uy, pues qué bueno que puedo seguir así y mañana me pongo al corriente. Pero hay mucha gente que a lo mejor hoy es el día que el Señor viene por él. Quizá hoy sea tu último día en esta tierra. Quizá ni siquiera termina la reunión y caigas o caigamos muertos. Tú y yo no sabemos, no somos dueños de los tiempos. Pero sin duda, aun cuando el Señor venga hoy por tu casa o por ti, o venga en un año, en 10 años, sigue trabajando. No desesperes, sigue trabajando, sigue siendo constante en tu trabajo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo acaba de explicar 3 ilustraciones de la vida a Timoteo: un militar, un atleta y un labrador. Pero si algo le dice Pablo es: considera lo que digo, no lo tires en saco roto, ten entendimiento para comprender lo que te acabo de decir. Y lo que Pablo le está diciendo es: necesitas tener perseverancia para tener éxito en el ministerio y en las cosas de Dios. Necesitas ser perseverante, necesitas ocuparte de estas cosas. El soldado que deja de pelear antes de que acabe la batalla, ¿qué pasa con ese soldado? Pierde, muere, no va a haber la victoria. El atleta que deja de correr antes de que llegue a la meta, ¿qué va a pasar? Pierde. El labrador que deja de trabajar antes de la cosecha, pierde el fruto de la cosecha.
Tú y yo tenemos que ser diligentes y entender que necesitamos ser perseverantes ante todo. Versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos o de entre los muertos, conforme a mi evangelio. Este encargo de Pablo me gusta mucho porque le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Le está diciendo, acuérdate de Jesucristo, que fue 100% hombre. Que no nada más era el Hijo de Dios, sino que también tenía un linaje terrenal y era 100% hombre. Y no es como que Timoteo se haya olvidado de Jesús y diga, ay, ¿quién era Jesús? O ¿de qué me hablan de Jesús? No, Timoteo tenía claro quién era Jesús, pero Pablo le dice, acuérdate de él, no conforme a las fábulas, ni conforme el mundo te lo ofrece, sino conforme a mi evangelio, sino conforme a lo que nosotros hemos enseñado, sino conforme a lo que nosotros hemos predicado. Y sabes, hay algo que me gusta de Pablo, porque la palabra evangelio es buenas nuevas, pero cuando dice Pablo conforme a mi evangelio, Pablo está haciendo suyo el evangelio. Pablo está haciendo suya la palabra de Dios. Pablo está diciendo, oye, soy celoso porque es lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy viviendo, lo que yo me estoy rindiendo. Y de repente yo no sé si tú conoces gente que le dicen, oye, ¿y tú eres cristiano? Y se apenan y dicen, bueno, pues es que me gusta más o menos saber de Dios y voy a una casita de reunión donde dan unos estudios y explican. ¿Pero eres cristiano? Cristiano, creo que no, porque es como muy amplio, difícil decir cristiano, porque cristiano para mí es un discípulo de Jesús y pues yo fallo mucho, pero sí me gusta aprender de Dios. Imagínate, si no eres capaz de decir frontalmente, sí soy cristiano, menos vas a decir, mi evangelio, yo quiero hacer parte del evangelio de mi vida. Que mi vida realmente sea un reflejo del evangelio de Dios. Y Pablo no tenía a alguien que le dijera, oye, eres un mentiroso. Pablo dice, no, oye, es mi evangelio. No porque lo haya escrito, o haya escrito las cartas donde enseña doctrina, sino porque Pablo lo hacía suyo. Pablo vivía el evangelio. Pablo realmente era un testimonio de ese evangelio y dice en el versículo 9, en el cual sufre penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Si eso fuera una versión ahorita light, sería, pues sí voy a la congre y a veces me tratan súper bien como brother y me gusta el trato y son amables y bien chidos. No, que tratamos de ser amables todos y tratamos de sobrellevar es porque tú y yo entendemos las cargas que todos están llevando. Pero no, yo te lo he dicho muchas veces y sé que a más de uno le cae gordo que les diga que como cristianos tenemos que madurar porque tenemos una visión romántica del evangelio. Y creemos que el evangelio es dulzura, amor y es el evangelio de Huicho Domínguez, ¿no? Salud, dinero y amor y todo ese show. Y no, el evangelio es confrontación, el evangelio es rechazo, el evangelio es negarte, el evangelio es muerte. Y es muerte tu viejo yo y nacer a un nuevo yo. Y le dice Pablo en el versículo 9, en el cual sufro penalidades. En mi evangelio, en el evangelio de Cristo, que hoy hago mío, que yo vivo en mi vida, sufro penalidades. Y le dice Pablo, ¿no? Hasta prisiones a modo de malhechor. Si algo me queda muy claro de Pablo y que le dice a Timoteo es, tienes que estar dispuesto a sufrir penalidades si verdaderamente eres un discípulo y seguidor de Jesús. Y la pregunta aquí para la iglesia es, ¿estás dispuesto a sufrir penalidades por seguir a Cristo? ¿De verdad estás dispuesto a ser atacado por seguir a Jesús? Porque la Biblia es el libro más atacado históricamente. ¿Es el libro más vendido? Sí, eso es bueno. ¿Es el libro menos leído? Sí, también. ¿Es el libro más criticado? Sí. ¿Es el libro más atacado? Sí. ¿La iglesia cristiana es la que más lo lee? No. ¿Es la que más lo compra? Sí. Yo no conozco un cristiano que no tenga una Biblia. Pero te puedo decir que el 90% de ellos no la leen más que en la congre. Y sabes, la palabra de Dios es la palabra que Dios ha dado para ti, para mí. Pero el mundo entero testifica acerca de Jesucristo. Nuestro mismo calendario, nuestro mismo tiempo es ¿antes de quién? No dice, año 2000 antes de Einstein, antes de Darwin, en nombre de la evolución. No. Nombre de Dios, antes de Cristo, después de Cristo. Tienes un mundo secular que grita a Cristo y tenemos una iglesia que no nos gusta,
predicar a Cristo. Versículo 10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también pongan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo está hablando: yo soporto todo. Y a lo mejor tu pensamiento cristiano y mi pensamiento cristiano diría: yo soporto todo por amor a Dios, porque Él merece todo de mí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Por lo tanto, todo lo soporto por amor ¿de qué? ¿De los escogidos? ¿De verdad? O sea, Pablo ya perdió el sentido de lo que está hablando. Y sabes, Pablo sabía algo: que su amor por Dios solamente puede ser medido de manera fiel cuando tienes amor hacia el pueblo de Dios. El amor que le tienes a Dios es medido conforme al amor que le tienes al pueblo de Dios. No puedes decir que amas a Dios si no amas al pueblo. No puedes decir que amas a Dios si no amas al que estás viendo. Lo dice la Escritura. Tú y yo debemos de comprender que el amor a Dios va mucho más allá del amor que yo pueda tener para mí o para un servicio o para un ministerio. Porque hay gente que ama su ministerio, porque le gusta ser reconocido, porque le gusta ser visto, pero no ama a Dios. Y tu servicio y mi servicio no tiene que enfocarse en amarnos a nosotros mismos, sino que con lo que nosotros hacemos podamos estar amando a los demás y podamos estar esforzándonos por los demás. Y después viene una parte en el versículo 11 al 13. Es un extracto de una canción que se cantaba en esa época. Y Pablo la cita y queda registrada en Timoteo. Y era como un canto de paz y de seguridad que Pablo hacía de acuerdo a los comentaristas de la época. Era una canción común en la tierra de Éfeso, y era una canción común que los discípulos cantaban en sus reuniones. Y la leemos en el versículo 11 al 13. Dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando tú lees estos 3 versículos y sabes que eran una canción que cantaban y sabes que pasaban por persecución y por dificultad, era la forma como ellos se daban ánimo en el tiempo de alabanza. Era su tiempo de alabanza, decir: oye, brother, pues si tú y yo somos muertos, también con Él somos muertos. Pero todo esto, reinaremos con Él. Era una frase que empezaba con él: palabra fiel es esta. No tenemos duda de la promesa que Dios nos ha dado. Y ellos tenían la promesa, y eso está reflejado en diferentes cartas de Pablo, ¿no? La primera es una comunión con todos los cristianos. Cuando dice acerca de si somos muertos con Él, Pablo lo enseña en diferentes porciones. En Romanos capítulo 6, vemos también Mateo capítulo 10, cómo toman palabras de Jesús en esa parte de si nosotros somos fieles, Él permanece fiel también. Y podemos ver cómo el Señor o cómo ellos están cantando y recordando palabras del Evangelio en sus reuniones también, ¿no? Y si algo es claro, es que es una promesa que sigue para ti y para mí. Palabra fiel es esta: si tú y yo somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y sabes, tu infidelidad no va a cambiar la fidelidad de Dios. Te vas a perder de bendiciones de Dios, es diferente. Pero lo que tú hagas o dejes de hacer no va a cambiar la naturaleza que Dios tiene. Versículo 14: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Es decir, no pierdas tiempo discutiendo, no pierdas tu tiempo hablando cosas que no tienen que ver. Dice versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tú y yo tenemos que procurar presentarnos bien como alguien que no tiene que avergonzarse. Imagínate que como obrero haces un trabajo y lo haces mal y vienen a revisártelo y te están diciendo: oye, brother, esto de aquí está mal, oye, esto de acá lo hiciste mal. De verdad dirías: sí, tienes razón, es que pues, no me puse trucha o no puse atención. Y dice la palabra: no, tú hazlo como obrero fiel que hizo bien su chamba, y quien venga a revisarlo pueda venir y pueda hacer su análisis y no tenga que reprocharte. Así tiene que ser la vida cristiana, lo que tú haces, cómo te vas a presentar delante de Dios. Y la pregunta es: hoy, ¿tú te puedes presentar a Dios confiadamente?
como un obrero que no tiene mancha de qué avergonzarse? O hoy, a pesar de tu cristianismo, sigues viviendo sin esa tranquilidad y sabes que si hoy te presentaras con el Señor tendrías que avergonzarte de muchas cosas que estás haciendo? Y sabes, Dios es bueno porque hoy tienes tiempo para corregirlo. No lo dejes pasar. Si hoy tu cristianismo no te deja presentarse como ese obrero fiel que no tiene de qué avergonzarse, cámbialo hoy, entrégalo hoy, déjalo hoy. Versículo 16: mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Deja de estar discutiendo, no te enfrasques en charlas, no te enfrasques en problemas, no te enfrasques en pláticas que no tienen ningún valor, que solamente van a conducirte a la impiedad. Es decir, solamente van a ser enfermizas que van a consumir a los demás, que no vas a poder avanzar. Dice el versículo 17: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. El Señor dice: oye, deja de estarte peleando y de estar entrando en discusiones vanas. Discusiones que para uno sí, para otro no. Oye, que si la Navidad, que si el arbolito, que si las luces, que si no. Y entonces haces una cosa terrible y peleas y divides y te metes en broncas innecesarias. Y dice Pablo, esas discusiones son como gangrena. Para los que no saben qué es la gangrena, es una enfermedad. Empieza a infectar, empieza a tener problemas. Y hay momentos en donde tienen que amputarte el miembro que esté gangrenado para poder salvar el resto del cuerpo. Y sabes, las pláticas incorrectas, eso es lo que provocan en tu vida. Empiezas a morir. Empiezas a morir. Empiezas a discutir, empiezas a pelear. Y dice, de los cuales hay dos, Himeneo y Fileto. Himeneo, habíamos hablado de Himeneo en 1 Timoteo 1:20, que eran dos hombres que se habían desviado, habían engañado a la iglesia, habían trastornado a la iglesia, habían enseñado una falsa doctrina en la iglesia. Versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Son dos sellos. Y dice: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay un sello que está basado o hace alusiones a Números capítulo 16, de acuerdo a lo que Pablo nos enseña. Y el primero de ellos es que tú y yo debemos de tener claro que somos del Señor. Nosotros debemos de saber de quiénes somos. Romanos dice que el Espíritu da testimonio de quiénes son de Él. Y yo te tendría que hacer hoy una pregunta, y es: ¿eres del Señor? ¿O eres alguien que va a la iglesia pero aún no eres del Señor? Y a lo mejor va a sonar absurdo el ejemplo, y lo he puesto 1,000,000 de veces. No, por ir al McDonald's eres hamburguesa. No, por entrar en una tienda de llantas te vuelves una llanta. No, por muchas cosas. No por venir a la iglesia eres cristiano. Y la pregunta sería: ¿tú eres del Señor el día de hoy? Porque ese es un sello distintivo que Pablo está hablándole a Timoteo. Y le dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Es decir, la palabra de Dios, los principios de Dios, la evidencia de Dios debe tener un par de sellos. Y número 1, conoce el Señor a los que son suyos. Tú conoces del Señor, no me queda duda. ¿El Señor te conoce como suyo? Corremos el riesgo de presentarnos con Él y nos diga: apartaos de mí, nunca os conocí. El Señor conoce a los que son suyos. Y número 2, dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. De verdad es algo que tú y yo tenemos que considerar, ¿no? Porque algunos dicen: yo soy del Señor, yo le pertenezco a Él, me voy a ir al cielo, no importa cómo yo viva, no importa lo que yo haga, me voy a ir al cielo. Pero cuando vas a la Escritura dices, no me suena que diga así, ¿no? Dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, no es como que yo pueda vivir mi vida como yo la quiera vivir. No es como que yo pueda tener esa idea del calvinismo, que la salvación es mía y puedo vivir como yo quiera y voy a seguir siendo salvo. Tú y yo tenemos que tener un deseo por el Señor para apartarnos de la iniquidad. Y de verdad que la iniquidad llama. Entonces tú y yo tenemos que tomar una elección fuerte. Es decir, yo elijo negarme a la iniquidad y seguir a Dios. Porque ese tiene que ser un distintivo continuo en tu vida. ¿Cuántos de aquí no tienen oportunidad de pecado todos los días? Todos. ¿De qué tipo? Del que quieras.
sexual, de vicios, de drogas, de corrupción, de mentira, de hechicería. Y tienes que tener una convicción, decir, yo elijo seguir a Dios. Yo me mantengo en el Señor. Versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otro para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y sabes, cuando habla de esa iglesia, de esa casa grande, habla de la iglesia de Cristo. Y en la iglesia hay diferentes instrumentos. ¿Y por qué es una casa grande? Pues a quién le pertenece, es del Señor. Por supuesto que es una casa grande, porque fue planeada a escala celestial por el Señor. Es una casa grande, porque fue construida a un precio muy alto. Es una casa grande, y es grande debido a la importancia que tiene. Es la esposa de Cristo, ¿sí? Y la iglesia está creada por diferentes instrumentos. Pero dice el apóstol Pablo, muchos son de honra y muchos son de deshonra. En una casa grande hay platos cubiertos de oro, de plata, vasijas muy muy caras, pero también hay otros que no son los mejores. El recogedor. Yo no creo que alguien de aquí vaya a comprar un recogedor y diga, véndeme ese recogedor que cuesta 2,000 pesos, por favor. ¿Cuál buscas? El económico, que no se enchueque, ¿no? Porque luego no se puede subir la tierrita ni nada, ¿no? ¿Y para qué ocupas el recogedor? ¿Qué recoges con él? No lo metes al horno. Otro ejemplo de instrumentos que no son de honra en casa: el retrete de tu casa. De verdad. Y no dice que unos son mundanos y otros son inconversos. Todos están en la casa. Ahora, voy a hacer una pregunta y no voltees a ver a nadie ni te autocalifiques. ¿Qué tipo de instrumento eres tú? Y no quiero que saques de, no, pues yo soy toda humildad, hermano, ni siquiera déjame el retrete. No, yo quiero ser el recogedor en este juego llamado la casa de Dios. No. ¿Qué instrumento eres tú? No es qué instrumento el Señor quiso que fueras. El Señor te está diciendo, hay dos tipos de instrumentos. Depende de ti cuál es el que quieres ser. Está en ti cuál quieres ser. Unos son para usos honrosos, otros son para usos deshonrosos. Y sabes, debemos de entender que la obra de Dios comienza con una limpieza en nosotros, ¿no? Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también Dios quiere que tú y yo podamos ser esos instrumentos honrosos. Todos somos un instrumento, pero también todos tenemos instrumentos o elementos favoritos. Siempre tienes tu plato favorito, tu vaso favorito. A lo que voy con esto es que aunque tú y yo podemos tener un vaso o un plato que a veces nos gusta más y usamos más, lo mismo pasa con el Señor, ¿no? El Señor nos santificó a todos, por el Señor todos somos santificados. El Señor nos da la misma oportunidad a todos de confesar nuestros pecados y poder ser limpios. Pero tal como sucede con nuestros platos, también sucede con el Señor. El Señor de repente tiene propósitos honrosos para algunas personas que están viviendo un proceso de mayor entrega con Él o un proceso de más santificación con Él, y que por lo tanto son más útiles y dispuestas para más obra en Él. Y no te asombre a ti que el día que empieces a rendir tu vida y empiezas a dejar cosas del pasado y cosas de pecado, las luchas se van a incrementar, pero también el favor de Dios y la mano de Dios la vas a ver en tu vida. Disponerte dispuesto a estar en Él. Y de verdad quiero decirte algo, o sea, nunca debemos de pensar que algunos cristianos son mejores que otros, o que unos son muy súper espirituales de frente a otros. No, cualquiera de los de aquí somos pecadores, tenemos errores. Todos pecamos continuamente. Es más, mujeres, el esposo que tengan que esté libre de pecado, levanten la mano. No hay ni una. Todos somos pecadores. Todos tenemos errores, todos tenemos falta, pero sabes, debemos de tener en cuenta que muchas de las veces algunos cristianos están más disponibles para servirle a Dios. Están más dispuestos para servir a Dios, están más dispuestos para negarse a las cosas que los puede estar ensuciando. Y entonces te vuelves el vasito que está dispuesto para toda buena obra, para coca, para hielo, para lo que sea. Es el mismo vasito,
porque es el vasito que está dispuesto para toda obra en el Señor. Versículo 22, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo sucede esto? Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y a lo mejor habrá quien diga, no, pues yo ya no soy joven, hermano, ya no puedo huir de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles me rebasan. No, las pasiones juveniles describe el tipo de deseos y tentaciones relacionados a tentaciones sexuales, a placeres ilícitos de la carne, a deseos de fama, a deseos de reconocimiento, a deseos de gloria, que son muchas de las pasiones o anhelos que de repente marcan nuestra juventud. Que de joven todo el mundo quiere ser reconocido, quiere tener dinero, quiere tener esto, quiere tener aquello, quiere tener muchas cosas. Cuando llegas a los 30 te conformas con tener trabajo. Cuando te acercas a los 40 te conformas con que el dolor de la ciática ya no sea tan recurrente. Entonces van cambiando tus anhelos o tus pasiones, ¿no? Y lo que Pablo dice es, huye de las pasiones juveniles. Huye de todas estas cosas que pueden distraerte, pueden robarle el lugar a Dios. Y el versículo 23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Y sabes, este es un dolor en la iglesia, porque la iglesia de Cristo está llena de cuestiones necias e insensatas. Llegamos a Cristo y decimos que somos nueva criatura, pero queremos seguir con la carga de necedades y con la carga de insensatez, y a menudo nuestra forma de vivir es una forma súper necia, súper anclada a las cosas pasadas. Y la palabra no nos dice eso, dice, oye, evita, ¿no? Huye de las pasiones juveniles. Ahora, huye de las pasiones juveniles es una acción propia, no es te van a ver viejo y las pasiones juveniles van a pasar de largo. No, te dice, huye. ¿Por qué? Porque no importa la edad que tengas, siempre van a hacer cosas que te van a querer distraer. No importa cuánto tiempo tengas en el cristianismo, van a hacer cosas que te pueden hacer caer. Te dice, huye de las pasiones juveniles. Tienes que huir, tienes que correr, tienes que salir de ahí. Implica el anhelo por querer ser un instrumento de honra. Y sabe, la limpieza que el Señor nos ofrece no solamente es una cuestión para evitar las cosas malas, sino también para buscar las cosas buenas. Porque dice en el versículo 22, sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor y sigue la paz. Es huye de lo malo, pero sigue lo bueno. No, hermano, salió corriendo de la iglesia porque está huyendo de lo malo, ¿no? Pero se fue hacia lo más malo. Es huye de lo malo, pero sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz. Versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Y sabes, ahí no dice, y jamás corrijas. Déjalo que viva como vive para que se sienta amado, ¿no? No lo hagas para pelear. Sé apto para enseñar, sé sufrido. Hazlo con mansedumbre. Tú no sabes a quién corriges hoy. El día de mañana el Señor quiere hacerlo un instrumento de honra. Por lo que a ti hace, no te pelees con ellos. Por lo que a ti hace, no rompas con ellos una relación. Por lo que a ti hace, predica el evangelio, haz tuyo el evangelio. Y a lo mejor aquí hay un punto de rompimiento con muchos, porque habrá quien diga es que pues, todos somos malos, todos somos pecadores y todos nos aguantamos y a todos tienen que amarnos. Y sabes, no es así. Tenemos que amarnos a todos, pero no estás obligado a cargar a todos. Porque sabes, a veces el que trae las pasiones juveniles lo tienes al lado de ti. Lo enseñamos en Colosenses. Hubo gente que se metió a la iglesia, ¿para qué? Para distorsionar. Y dice, y nunca fueron parte de nosotros. Salieron del medio de nosotros, pero no eran de nosotros. Y entonces, ¿cómo sabemos que realmente estamos haciendo lo correcto? Si tu vida cristiana, tienes años en el cristianismo y sigues creyéndote o sintiéndote un instrumento que no es de honra, tienes muchas cosas por entregarle al Señor. Si hoy puedes ver en Timoteo a alguien que está muy lejos de ser como tú, tenemos que rendirnos más y más y decirle, Señor, esta carta no es para Timoteo, esta carta es para Armando, esta carta es para cada uno de ustedes.
Y los consejos que Dios le da a Timoteo son los consejos que Dios nos da a nosotros el día de hoy. ¿Estamos huyendo? ¿Estamos guardándonos para Él? ¿Estamos renunciando? ¿Estamos rechazando? Hoy soy el hermano sensible de la congregación al que nadie le puede decir nada porque me quiero ir. No me pueden decir en la predicación: oh, no es para flojos el evangelio, porque ya no quiero ir a la congre. Cristo tiene que ir a mi paso. Sabes que Cristo va a ir a su paso, y lo único que estamos haciendo es invitarte a que seas ese instrumento. Si tú quieres vivir en una congregación por los siglos de los siglos sin hacer nada, es tu decisión. Siempre habrá un lugar para que te sientes. Pero la invitación de Pablo a Timoteo no era esa, como la invitación del Señor para nosotros no es esa. La invitación del Señor para nosotros es: crece, instruye, trabaja. Tienes que ser labrador en tu vida. Todos los días tienes que arar tu tierra. Todos los días tienes que cortar la hierba que está pretendiendo ahogar el fruto que Dios quiere dar en ti. Todos los días debes de tener el carácter del atleta, correr legítimamente. Cansado, sigue corriendo. Todos los días debes de tener el carácter del militar, del soldado. La guerra está difícil, sí, pero si bajo la guardia muero. De verdad, amada iglesia, lo que el Señor nos habla es para que tú y yo seamos obreros útiles en sus manos. Yo no sé si tú quieras ser obrero útil en sus manos. Yo no sé si tú quieras hacerlo, pero hoy mi anhelo y mi oración es que lo seas. Hoy mi anhelo y mi oración es que tú y tu casa sean útiles para el Señor. En donde el Señor los ponga, en el ministerio que sea, no bajes la guardia. ¿Por qué no oramos?